Bien, buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar de medicamentos que van a proteger la mucosa, ¿no? En la clase anterior nosotros hemos visto medicamentos neutralizantes, ¿no? Que van a neutralizar la acidez del estómago, ¿no? Como por ejemplo el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el bicarbonato, entre otros, ¿no? Ese es cuando nosotros tenemos demasiado ácido en el estómago por diferentes razones. Entonces, al tomar los antiácidos, van a bloquear o neutralizar esta acidez, este líquido clorhídrico, este ácido clorhídrico que está presente en el estómago, ¿ya? Lo va a neutralizar. En este caso, nosotros vamos a tratar sobre medicamentos citoprotectores, ¿no? Cuando hablamos de citoprotectores, nos estamos refiriendo a cito, que es de célula, y protectores, de protección, ¿no? Entonces son medicamentos que van a proteger las células, ¿no? De la mucosa. Como podemos observar acá, nuestro estómago está cubierto de una mucosa gástrica, ¿no? Blanquecina, que no sé si de repente ustedes se habrán percatado de ella cuando a veces tenemos algún malestar estomacal y vemos en el inodoro, ¿no? Muy aparte de las heces, alguna especie de moquitos blancos. No sé si se habrán podido percatar ustedes. Entonces, ahí se está eliminando parte de la mucosa, ¿no? Que se daña cuando de repente tenemos una gastritis, o se está con diarreas, ¿no? O se padece de úlceras gástricas. Entonces, nosotros tenemos esta mucosa en el estómago para que nos proteja del ácido clorhídrico que se presenta en el estómago, ¿no? Entonces, estos citoprotectores van a permitir proteger a estas células del estómago, ¿no? Permitiendo pues que no se dañen más. Entonces, como les mencionaba, este tipo de fármaco funciona cuidando la mucosa gástrica, evitando algún tipo de lesión producto del jugo gástrico, ¿no? Entonces, como les mencioné, es un recubrimiento donde las células superficiales de la mucosa van a producir un moco. Este moco protege al estómago del ataque de algunas enzimas digestivas, como la gastrina, por ejemplo, y de los ácidos. ¿Qué medicamentos tenemos acá, protectores o citoprotectores? Tenemos el sucralfato, el famoso bismutol o sales de bismuto coloidal, y algunos análogos de las prostaglandinas que son conocidos como el misoprostol, ¿no? O también en su nombre comercial, el Citotec. Entonces, veamos primero el sucralfato. El sucralfato, en su estructura química, presenta una sacarosa, ¿no? Es un complejo de sacarosa, de sulfato y de hidróxido de aluminio. Entonces, como podemos observar aquí, esta estructura de la sacarosa, ¿no? Tiene hidroxilos, ¿no? Entonces, aquí el OH se le llama hidroxilos. Aquí, guíense de mi puntero. Entonces, este hidróxido de aluminio va a reemplazar a esta molécula de hidrógeno, ¿no? Como igual lo mismo va a suceder con el sulfato. Va a reemplazar a una molécula de hidrógeno y se va a convertir en el sucralfato. Entonces, el sucralfato se trata de una sal básica de aluminio, contiene aluminio y sacarosa que en medio ácido, como el presente en el estómago, ¿no? El ácido clorhídrico, se polimeriza y origina una pasta muy pegajosa y viscosa, que se va a adherir firmemente a las células epiteliales, ¿no? Sobre todas las proteínas del cráter ulceroso, o sea, de la úlcera, de esa llaguita ulcerosa que se forma, ahí se va a unir. Indicaciones, está indicado en el caso de gastritis, ¿no? Estas llaguitas que se forman en el estómago son las úlceras gástricas. Entonces, que cuando nosotros las tenemos y no nos tratamos, cuando tomamos, por ejemplo, una limonada o algo muy azucarado, fermenta y duele, pues, a morir, ¿no? Está acompañado de náuseas, de vómitos, dolores estomacales, ¿no? También en el caso está indicado de gastritis, de duodenitis, ¿no? Inflamación del duodeno, y también en el caso, pues está indicado de un reflujo gástrico.
Su farmacocinética es muy polar, es poco soluble, se absorbe el 3 a 5% de la dosis, y esto es, o sea, no se absorbe, ¿no? Ejerce una acción tópica que dura unas 6 horas. El hidróxido de aluminio se va consumiendo poco a poco por el ácido restante. Administrar 1 o 2 horas luego de cada comida y de antiácidos. Por las interacciones, pues obviamente que puede haber, ¿no? La escasa cantidad absorbida se elimina por la orina sin ser modificado. El 90% es eliminado por las heces. Veamos acá el mecanismo de acción. ¿Qué nos dice el mecanismo de acción? ¿No? Entonces, nosotros en nuestro estómago está formado por varias células, ¿no? Una de ellas es las células parietales. La que observan acá. Estas células parietales van a segregar el ácido clorhídrico, son las encargadas de segregar el ácido clorhídrico, ¿ya? De una manera normal, obviamente. Esta parte amarilla es la capa protectora, es el moco, ¿no? La mucosidad que hay para proteger el músculo del estómago. Entonces, cuando nosotros, por diversas razones, ya sea por alimentación, por alguna administración de algún fármaco o alguna patología, nos podemos provocar una gastritis o de repente una úlcera en el estómago. Entonces, si nosotros seguimos segregando ácido, esta llaguita se va a ir dañando más, ¿no? Va a ir perforándose más el estómago y más daño nos puede provocar hasta un cáncer de estómago. Entonces, para esto, nosotros necesitamos tapar, ¿no? Esta llaguita para que ya este ácido no siga llegando acá y nos siga causando más daño. Entonces, nosotros optamos por tomar un protector, ¿no? O un citoprotector, que en este caso sería, por ejemplo, un sucralfato. Este protector ingresa, ¿no?, a nuestro estómago. Acá tenemos una úlcera, acá tenemos otra. Ingresa este protector y se pone en una llaguita, en una úlcera que está en el estómago presente, y se forma pues como un tampón, ¿no? O sea, lo va a tapar como un tapón, que lo va a cubrir. Así venga todo el ácido que ven esté presente en el estómago, ya no va a poder atravesar ese tampón y va a proteger a esta úlcera, provocando que se pueda regenerar de nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Entonces, este protector o este citoprotector, en este caso el sucralfato, no va a poseer una actividad antiácido. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos mencionado que los antiácidos neutralizaban el ácido que contenía el estómago, ¿no? ¿Sí se acuerdan? En cambio, este sucralfato o citoprotector no va a neutralizar el ácido que está acá. El ácido se va a seguir quedando aquí, el estómago va a seguir teniendo su pH bajo. Lo único que va a hacer es cubrir o tapar esta llaguita, nada más. Este sucralfato se activa, tiene esta función, cuando está en un pH ácido. ¿Qué quiere decir esto? Que este fármaco se debe administrar cuando estamos con el estómago vacío o cuando estamos con el estómago lleno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vacío, mi? Vacío, ¿no? Claro, porque si está lleno, entonces, ¿qué pasa con el ácido? ¿El estómago está más ácido o ya no? ¿Ya no, Miss? Ya no, ¿por qué? Porque ahí va a estar ocupado degradando todo el alimento que se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debe de administrarse con el estómago vacío, ¿ya? Porque este fármaco necesita activarse en un pH ácido. Este tampón que se va a formar por este fármaco no va a modificar el pH de aquí, no lo va a alterar, por eso les decía, no tiene actividad de antiácido, ¿ya? Ni tampoco pues va a dañar la flora presente, la flora bacteriana presente en el estómago, ¿no? Aquí, cuando este protector de las úlceras, que es el sucralfato, ¿se acuerda que le decía acá anteriormente en su estructura que estaba formado por el hidróxido de aluminio y una porción que se llamaba el sulfato, ¿no? Entonces,
Mientras que el hidróxido de aluminio, aquí va a ocurrir una separación, se separa el hidróxido de aluminio, el cual va a actuar como un antiácido, ¿no? O sea, tiene un ligero porcentaje de antiácido por esta presencia del hidróxido de aluminio, pero no va a actuar como un antiácido en un 100%, ¿no? Será pues en un 10 o un 15%, pero pequeñísima, por la presencia del hidróxido de aluminio, ¿ya? Entonces, la sacarosa octasulfato convierte a una sustancia pues viscosa y pegajosa en un ambiente ácido, ¿no? Esta es la que se convierte en una sustancia pegajosa en el estómago. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Qué es lo que va a provocar? Estreñimiento, sequedad en la boca, náuseas, vómitos, molestias abdominales, ¿no? Vértigo, erupciones cutáneas, algunos granitos. No quiere decir que esto va a provocar a todas las personas. Sabemos que todos tenemos, pues, somos totalmente diferentes, ¿no? En algunas puede provocar, en otras no, ¿verdad? Precauciones, no debe darse en tratamientos prolongados en pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque pues contienen aluminio. Entonces pueden provocar una acumulación de este mineral en el riñón, ¿no? Por eso es que no se recomienda en tratamientos prolongados, ¿no? Porque a veces no lo utilizan con prescripción médica, sino se automedica. En enfermedades gastrointestinales obstructivas puede aumentar el riesgo de formación de BSOR. En embarazo está considerado como categoría B, o sea que podría utilizarse, ¿no? No causándole pues un riesgo al feto. ¿Por qué? Porque no se absorbe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de, de que no se reabsorbían, ¿no? En la farmacocinética. No se absorbían, no se metabolizaban. Entonces, si no se absorben, no se metabolizan, solamente un pequeño porcentaje de un 3 a 5% actúa a nivel del estómago, el resto se va a eliminar, una parte por las heces y otra por las orinas, entonces no va a causar daño en el feto, ¿no? Entonces podría administrárselo a personas, a mujeres gestantes. La toxicidad potencial de sucralfato depende de su contenido de aluminio. Claro, pues no. Eso es lo que habíamos mencionado al inicio. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que sufren de insuficiencia renal porque podrían provocar una concentración mayor de aluminio en el organismo, ¿no? Interacciones medicamentosas, se deben reajustar la dosis de los fármacos, ya que interfieren en su absorción, ¿no? En el caso del ciprofloxacino, norfloxacino, fenitoína, propanolol, digoxina, teofilina, entre otras. Es necesario que exista por lo menos un periodo de 2 horas entre las tomas de cada uno de ellos, ¿no? Es muy recomendable por las interacciones que puede haber. ¿Por qué? Porque el sucralfato, como habíamos mencionado, contiene aluminio, ¿no? Y contiene sulfato. Y cualquiera de estas dos sustancias pueden interactuar con estos fármacos, ¿no? Pudiendo provocar una toxicidad o de repente pueden inhibirlo. Los antiácidos pueden interferir con la capacidad de unión del sucralfato a la mucosa. Muchos de los antiácidos contienen sales de aluminio que pueden desarrollar unos niveles plasmáticos de aluminio elevados, ¿no? Es lo que les mencionaba. Entonces, de preferencia es tomarse el sucralfato solo, pero no asociado con un antiácido. ¿Por qué? Porque la concentración de aluminio puede elevarse y puede ser mucho más tóxico en aquellos pacientes que sufren de insuficiencia renal. Ahora veamos el misoprostol. El misoprostol generalmente es un fármaco que se da a aquellas personas que tienen úlceras gástricas por motivos de administración de muchos fármacos, ¿no? Como por ejemplo de AINES, ¿no? Este principio activo pues es análogo, o sea, es parecido a las prostaglandinas, o sea que posee una estructura química muy similar, ¿no? Por tanto, tiene la capacidad de unirse a los receptores de las células parietales para inhibir la producción de ácido clorhídrico, ¿no? A su vez, aumenta la producción de moco y bicarbonato, disminuyendo la pepsina. O sea, tiene muchos beneficios. Inhibe la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Porque se une a los receptores de la prostaglandina, que está presente en las células, y a su vez aumenta la producción de moco.
y bicarbonato, ¿no? Disminuyendo la pepsina. Al aumentar también el bicarbonato en el estómago va a disminuir la acidez. Se usa para el tratamiento de úlcera gástrica o duodenal, así como la prevención de úlcera gástrica que ha sido inducida por AINES, ¿no? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno. Su farmacocinética es que se absorben bien por vía oral y es hidrolizado rápidamente a su forma activa, el ácido misoprostólico. Los alimentos disminuyen su velocidad de absorción, ¿no? O sea, le enlentecen, pero no significa que no se absorba. ¿Ya? Va a demorar su absorción, pero se va a lograr absorber toda la concentración que se necesite para poder realizar el efecto, ¿no? En el organismo. La concentración plasmática máxima del ácido misoprostólico se alcanza de 15 a 30 minutos. Se metaboliza en forma extensa en diversos órganos y se excreta sobre todo en la orina. La vida media de eliminación plasmática es de 20 a 41 minutos y tiene una eliminación renal en un 80%, ¿no? También no solamente se absorbe bien por vía oral, ¿no? Sino también por vía vaginal. Entonces, muchas veces se usa de una manera equivocada. Para provocar abortos, ¿no? Su mecanismo de acción, esta es una célula parietal, la que vimos de a grosso modo, una manera general en el estómago cuando hablábamos del sucralfato, ¿no? Pero aquí ya está las células parietales, ¿no? Esta es una célula parietal donde tiene varios receptores, los cuales al unirse las sustancias del organismo van a lograr eliminar pues el ácido clorhídrico, ¿no? La principal es la de aquí, ¿no? Estas bombas de hidrógeno y potasio que se encuentran aquí en la parte cerca al estómago. Estas son las que van a segregar en mayor proporción el ácido clorhídrico, ¿ya? Por eso es que aquí, más adelante vamos a ver estos fármacos, son los que van a actuar, pues, por ejemplo, el lansoprazol, el omeprazol, ¿no? El pantoprazol, aquí, en estas bombas. En cambio, en la parte de atrás, ¿no? De estas células van a estar otros receptores como la prostaglandina, la somatostatina, la histamina, ¿no? La gastrina, que van también a segregar ácido clorhídrico, pero en menor proporción que la de acá, ¿no? Por eso es que cuando hablábamos de histamina, hablábamos de la ranitidina, ¿se acuerdan? No sé si me preguntaron en una clase anterior, ¿no? Entonces, la ranitidina se toma y bloquea estos receptores, ¿no? Pero eso es otra clase. La de ahora, pues estamos hablando de uno de estos receptores que es la prostaglandina. ¿Se acuerdan que les había mencionado de que aumentan la mucosa de la segregación del moco en el estómago? ¿No? Entonces, van a unirse a estos receptores, ¿no? Entonces, van a inhibir de alguna manera la segregación de ácido clorhídrico. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues diarrea, dolor de cabeza y estómago, vómitos, malestar estomacal, indigestión. Cuando el misoprostol es utilizado para interrumpir el embarazo, porque este es otro de los efectos adversos del misoprostol, ¿no? No es que sea una pastilla que se ha creado para interrumpir el embarazo, no. Es uno de sus efectos adversos. Así solamente se tome por vía oral y por un tratamiento prolongado de repente de un mes, y si se está gestando, puede provocar un aborto, ¿no? Entonces, pero cuando se utiliza este fármaco en ginecología, se utiliza este misoprostol, entonces puede provocar todo lo anterior, ¿no? Sangrado, cólicos, dolor abdominal, fiebre, escalofríos y el aborto, ¿no? El uso constante de estos fármacos para provocar la interrupción del embarazo puede provocar que el músculo, que el útero de nosotras es un músculo
quede pues un poco atrofiado o endurecido, ¿no? Entonces, de repente lo han utilizado para interrumpir el embarazo, pues 2, 3 veces de repente seguidos, y cuando realmente se quiera pues quedar embarazada, no se va a poder porque las paredes del útero se han endurecido y no va a poder desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, lo primero que va a hacer es eliminar el producto. Entonces, no es recomendable utilizarlo para estos casos, ¿no? Contraindicaciones, antecedentes de cesárea previa, de cicatrización uterina anterior. ¿Por qué? Porque se supone que estos fármacos van a provocar las contracciones del útero, ¿no? Y si nosotros, pues, hemos estado con una cesárea previa, ¿no? En el útero, pues imagínense, va a provocar contracciones y puede hasta abrir esas heridas, ¿no? Mala salud en general, historia de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, hepatopatías, hipertensión arterial descompensada, ¿no? ¿Por qué? Porque estos fármacos se van a metabolizar pues en el hígado, ¿no? Coagulopatías, alergias de medicamento, ¿no? Franca labor de parto. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de estos fármacos. Interacciones con oxitocina, el misoprostol puede potenciar su efecto, obviamente, si el misoprostol pues ayuda a que haya una mayor contracción del útero, entonces más la oxitocina aumenta, no hay sinergismo, hay un aumento. Acenoculmarol, posible inhibición del efecto anticoagulante cuando se utiliza concomitantemente con el misoprostol. Cuando se utiliza el misoprostol con los antiácidos, los que contienen sobre todo magnesio, podrían aumentar la frecuencia de intensidad de las diarreas, ¿no? Porque el misoprostol en sí te provoca diarreas, ese es uno de los efectos que hemos visto, ¿no? Que provoca diarrea. Imagínense si lo tomamos conjuntamente con un antiácido que contenga magnesio, aumentan las diarreas. Con antiinflamatorios se supone que el misoprostol también te provoca su uso excesivo te puede dañar el estómago también, ¿no? Entonces puede provocar también una posible potenciación de la toxicidad neurológica, ¿no? Y dolor abdominal o diarrea, ¿no? Va a haber pues un aumento de la eliminación de la flora bacteriana del estómago. Laxantes, la administración de laxantes junto con el misoprostol podría dar lugar a una intensa diarrea, ¿no? Y ahora, si se corta, por favor, vuelven a entrar. Ahora, en el caso del subsalicilato de bismuto o el famoso bismutol, ¿no? Es un compuesto pues altamente insoluble de bismuto trivalente y ácido salicílico, o sea, tiene dos componentes, subsalicilato de bismuto, ¿no? Un bismuto trivalente y el ácido salicílico. Cada molécula de subsalicilato de bismuto contiene un 58% de bismuto y 42% del ácido salicílico. ¿Ya? ¿Por qué se los pongo así o por qué en la información se encuentra así? Porque cuando este subsalicilato de bismuto ingresa a nuestro organismo, se va a disociar en este bismuto trivalente y en ácido salicílico, ¿no? Por eso es que ahí dice 58% de bismuto y 42% de ácido salicílico. Generalmente cuando se usa, cuando hay diarreas, ¿no? Se controlan las diarreas en niños y adultos, pirosis, indigestión, malestar estomacal, ¿no? Ya sea por comidas o de repente por alcohol. Náuseas, ¿no? Y también se utiliza para el tratamiento cuando hay presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Para poderlo erradicar. Su farmacocinética, su inicio es a las 4 horas. Su biodisponibilidad es menor al 1% del ácido salicílico, mayor al 8%, ¿no? O sea, perdón, del bismuto es menor al 1% y del ácido salicílico es un 80%. O sea, hay mayor presencia de ácido salicílico de esta porción de biodisponibilidad en el estómago. Su unión a proteínas es mayor al 90%, su distribución se distribuye en los tejidos. Eliminación, el bismuto se elimina por los riñones en una mínima cantidad, ¿no? En un 0,003%. Pero también lo que se ha absorbido, que es menos del 1%, entonces tiene que eliminarse en una pequeña proporción, ¿no? Y el salicilato o el ácido salicílico se elimina pues en un 95%.
¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿No? El subsalicilato de bismuto se hidroliza casi por completo en el antro gástrico. Entonces, cuando hablamos del antro gástrico, hablamos de esta porción del estómago, ¿no? En la parte inferior. Entonces, ingresa a nuestro estómago el subsalicilato de bismuto y aquí en este antro se va a disociar para formar el ácido salicílico y el oxicloruro de bismuto. ¿Se acuerdan que hablábamos de una porción de bismuto en un 58% y hablábamos de un 42% de ácido salicílico, ¿no? Entonces, ingresa el subsalicilato y se disocia en esta porción del estómago en oxicloruro de bismuto y ácido salicílico. Entonces, su disociación tiene lugar en el estómago, ¿no? Como dice acá, la absorción del ácido salicílico, o sea, la absorción de este ácido salicílico se lleva a cabo acá, en el duodeno, alcanzando las concentraciones máximas al cabo de 1 o 2 horas de su administración. El salicilato liberado es absorbido, este salicilato es absorbido, se supone que por el intestino delgado se absorbe, ¿no? Y se transforma en subcarbonato de bismuto al reaccionar con los iones de carbonato, de bicarbonato que se encuentran aquí presentes. ¿Ya? Aquí veamos, continuando con lo que es el mecanismo de acción. El subsalicilato de bismuto promueve la absorción y reduce la secreción de agua y electrolitos en el intestino, ¿no? Aquí, algo de subsalicilato de bismuto, sin disociar, pasa al intestino delgado, lo que se les había mencionado, ¿no? Pasa al intestino delgado y sigue liberando salicilato debido a las reacciones con los aniones presentes en el duodeno, ¿no? Ustedes se acuerdan que mencionábamos del bicarbonato, fosfatos y cloruros. Entonces, todas estas sales son insolubles, por lo que su absorción intestinal es residual, es poca. Una vez en el colon, el subsalicilato de bismuto y otras sales de bismuto, como por ejemplo oxicloruro de bismuto, subcarbonato de bismuto, reaccionan a su vez con el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que está acá, reaccionan con el sulfuro de hidrógeno producido por bacterias anaerobias. Este sulfuro de hidrógeno es producido por algunas bacterias que están presentes en nuestra flora, ¿no? Para formar el sulfuro de bismuto, que es el que le da la coloración negra a nuestras heces o muchas veces la lengua, ¿no? Este escurrimiento que vemos en las heces cuando tomamos el famoso bismutol. Entonces, ya sabemos que es por estas reacciones, ¿no? Como también mencioné, el salicilato de bismuto contribuye a la erradicación, pues, del Helicobacter pylori, ¿no? Concomitantemente con tratamiento de antibióticos o también inhibidores de las bombas de protones, ¿no? Como por ejemplo el omeprazol. Sus efectos adversos, la lengua negra, oscurecida, ¿no? El color de las heces también puede provocar vómitos, diarreas, náuseas, constipaciones. Las constipaciones también se les llama estreñimientos. Interacciones con disminuye la absorción del propanolol, digoxina, ketoconazol y sinergismo, o sea que aumenta sus efectos cuando se administra con sales de bismuto, que es mucho más conocido, ¿no? Las sales de bismuto.